amor. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Gloria a Dios. Es una calor impresionante la que estamos sufriendo acá en Europa, porque no es solamente Bruselas, sino también a nivel de toda Europa, repito. Así que hay que cuidarse, tomar mucha agua y tratar de evitar los golpes de calor y irse a la sombra. Yo amo el frío, ahora lo amo más que nunca. Yo soy de país caliente. Las temperaturas en Panamá máximo están entre 38, 39, máximo 40 y en lo mínimo 27, 32, 33. Hay una parte en mi país donde es montaña. Hay diferentes lugares, pero en mi sector hay muchas montañas. Soy de un lugar montañoso y cuando uno se introduce a esos lugares, las temperaturas mínimas, máximas, mejor dicho, pueden estar en 18, 22. Se llama el Valle de Antón, bellísimo. Si usted algún día pretende ir a Panamá, le recomiendo que lo visite. Agradable, todo el año. Así que cuando yo estaba en mi país, en mi provincia, yo soy de un lugar que se llama Penonomé, era un indígena, y es llanura, así que se siente mucho la calor. Así que yo constantemente vivía en las montañas, y exclusivamente en este lugar llamado el Valle de Antón, la pasaba de mil maravillas. Pero bueno, no me estoy quejando, simplemente estoy expresándole la incomodidad del calor. Así que hay que cuidarse, hermano. Hay que cuidarse y tomar mucha agua. Mucha agua para hidratarse. Bien, como hoy estamos celebrando el último domingo de cada mes, el mes de misiones, vamos a hablar un poco sobre ella. Y vamos a hablar sobre nuestra misión. Oye, este asunto sí se mueve. Madre mía. Siempre estoy que voy a traer un destornillador y lo voy porque hay una parte allí que necesita ajustarse y por eso está así. Se parece a algunos cristianos. Tocan y se mueven para atrás. Exacto. Así que el tema se titula Nuestra misión. Nuestra misión. Y vamos a buscar en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 9. Y también vamos a leer Lucas. El Evangelio según San Lucas capítulo 24, versículo 49. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 9. ¿Lo tenemos? Bien. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos,
fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. El tema, como le acabo de mencionar, se titula Nuestra misión. Pero en Lucas capítulo 24, verso 49, dice, Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria a Dios. Está pegando un poquito de brisa, ¿no? Qué bueno. Yo la siento. Siento la unción. Siento el poder. La iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, se caracterizó por ser una comunidad de creyentes en Cristo Jesús que aprendieron que en la tierra o en el lugar donde ellos estaban no se circunscribía simplemente a vivir un cristianismo de palabra, sino de práctica. Y ellos entendieron perfectamente cuál era la razón por la que Dios los había puesto en Jerusalén, en Judea y Samaria. Ellos habían entendido que tenían una misión. Vuelvo a repetir, ellos no se circunscribían simplemente a recibir las bendiciones de Dios, a compartir entre ellos, como posteriormente en los capítulos que vienen se va a mencionar, que todos lo tenían en común. Ellos tenían bien claro algo, y en eso, y valga la redundancia, se circunscribía su misión: llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Al punto que los discípulos, después que Jesucristo subió a los cielos, o cuando estaba a punto de ascender a los cielos, le hicieron una pregunta un poco, yo diría que torpe, en el versículo 7. Ellos les preguntaron si él iba a restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Y Cristo, yo me imagino que los mira, los observa, quizá con una sonrisa un poco irónica, no lo sé, pero mire lo que él les responde en el versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, ellos estaban enfocados en ese momento, estaban enfocados en su nación, en que Israel se le restaurara nuevamente el reino y que llegasen a ser lo que en el pasado habían sido: un reino glorioso, un reino que había abarcado territorios, enormes territorios en el Medio Oriente, en el lugar donde ellos se encontraban, pero ahora estaban bajo la bota del Imperio Romano. Así que ellos le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino? Es decir, ellos estaban enfocados en ellos. Estaban enfocados en ellos. Y Jesús le dice: no os toca a vosotros saber las sazones ni los tiempos. Eso no es problema de ustedes. Y luego, punto seguido, Él le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es lo que les compete a ustedes. Necesitan ser llenos para cumplir una misión. Así que esa misma prerrogativa sigue siendo la de la iglesia de hoy. No estamos aquí para disfrutar de un tiempo de coinonía, de amistad, que todo es bueno y es parte del cristianismo. Pero nuestra misión, la razón por la que estamos aquí primeramente, es la glorificación de Jesucristo y la predicación del evangelio. Basta, para de contar. Lo demás todo es añadidura, es parte de la iglesia, pero no es lo básico, sino llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Una iglesia que se circunscribe a sus actividades sociales, familiares,
y añádale lo que usted quiera, no es una iglesia que ha entendido su misión. Hoy lamentablemente encontramos congregaciones donde su fuerte son las actividades, las conferencias, el tratar de motivar a la gente para que sea mejor persona. Y no digo que eso sea malo, ¿cierto? Pero no podemos dedicarnos simplemente a eso. Y por eso nos hemos olvidado de lo fundamental, de lo central del Evangelio. Que Cristo sea glorificado y que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Así que Jesucristo va a decirles algunas cosas que brevemente me gustaría compartir con ustedes. Y lo primero que Jesús le dice en el versículo 4 del libro de Hechos, capítulo 1, donde leímos, y dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de ¿quién? Del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. ¿Y cuál era la promesa? Que serían llenos del poder del Espíritu Santo. Pero Él les dice esto dentro del contexto de que ellos tenían que cumplir una misión. Amén. Amén. Él les dice: quedaos en Jerusalén, no se vayan hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Y todo esto que Él dice, lo dice en función a lo primero: llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Él les está diciendo, en otras palabras, no se muevan, no salgan a compartir el mensaje que les he entregado si no son investidos, si no son llenos. Entonces, luego que sean investidos, salgan y prediquen, pero antes no lo hagan. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo mismo que hoy nosotros creemos y predicamos. Hay una escuela de pensamiento que yo respeto, pero que no estoy de acuerdo. Y se llaman los que creen que ya esta promesa solamente fue hecha para la iglesia del primer siglo, para una misión muy concreta en los primeros años. Es decir, que esta promesa fue para los apóstoles y para los cristianos de aquel momento. Pero una vez que ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo y salieron a predicar, cosa que hicieron, ya allí no existe más el mover del Espíritu Santo, ya no existe la promesa del Espíritu Santo, ya no existe la promesa de ser bautizado por el poder del Espíritu Santo. Esta es una escuela de pensamiento. La respeto, pero no estoy de acuerdo. Yo no sé ustedes. Yo soy continuista. Yo creo que la manifestación del Espíritu Santo sigue produciéndose en nuestros días. Amén. A ellos, esta escuela le llaman, si no me equivoco, que todo cesó, sesionista. Yo no soy sesionista, yo soy continuista. Yo creo que esta promesa, cuando el Señor le dice, quedaos en Jerusalén, es también para nosotros. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? ¿Cuál es nuestra Judá? ¿Cuál es nuestra Samaria? Usted lo sabrá, Dios se lo habrá indicado. Pero antes de llevar a cabo una misión en esas ciudades, esté seguro que el Espíritu Santo le ha llenado. Amén. Esa Jerusalén, esa Judea, esa Samaria, puede ser tu hermano, puede ser tu amigo, puede ser tu nación, puede ser un llamado a algún grupo tribal, no lo sé. Pero antes de ir y hacer esa misión, asegúrate que el Espíritu Santo te llene y te capacite para poder cumplir correctamente con la misión. Por eso entonces yo soy continuista. Yo creo que el Espíritu Santo sigue manifestándose. Aquí, cuando habla quedado en Jerusalén, está hablando de obediencia. De obediencia. Esta misión no fue exclusivamente para los apóstoles, que ciertamente sí, es cierto, y en esa parte tengo que confirmar o decir que estoy de acuerdo. El Espíritu Santo inspiró a los apóstoles, a los escritores de la época, para que luego se registrase todos los acontecimientos que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo.
El Espíritu Santo los inspiró. Inspiró al apóstol Pablo para escribir las epístolas, las cartas que hoy tenemos en nuestras manos. Sí, ciertamente fue así. Pero ellos dicen que una vez que las cartas y los evangelios fueron registrados en el canon, ya cesó la obra del Espíritu Santo. Repito, no estoy de acuerdo, respeto la postura aquella, pero creo que para poder ser obedientes, es decir, quedarnos en el lugar donde Dios quiere que nos quedemos hasta que seamos capacitados, hermanos míos, eso creo que está vigente y tiene que ver con la obediencia. Quedaos, dice en el verso 4, lo vuelvo a repetir y a leer. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Hermanos, la primera verdad que tenemos que rescatar en esta mañana es que para poder cumplir nuestra misión debemos obedecer. Tenemos que ser personas obedientes, obedientes a Dios, obedientes a nuestras autoridades, obedientes a aquellos principios establecidos en la palabra. No podemos salir y hacer la misión de Dios si somos desobedientes. Por eso lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Si usted es una persona desobediente y no está viviendo conforme a la palabra, yo no creo que sea correcto ni sea justo que usted evangelice a otros. Porque usted está evangelizando a la gente, pero está haciendo todo lo contrario a lo que dice. Y eso, más que hacerle bien al evangelio, lo que hace es que lo vitupera, lo denigra. Porque la gente va a decir, tú dices una cosa, pero vives otra. El evangelio tiene que estar sujeto, el cristiano tiene que estar sujeto a la obediencia. ¿Y quién es el que produce eso en nosotros? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, seremos capaces de obedecer. Seremos capaces de llevar a cabo todo lo que Él nos demanda. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿significa entonces, pastor, que si yo no soy lleno del poder del Espíritu Santo, yo no soy salvo, yo no puedo hacer la obra? No estoy diciendo eso. Usted es salvo e inclusive puede evangelizar y puede hacer la obra de Dios. Amén. Pero la garantía de éxito y que lo que vamos a hacer es cuando somos llenos del poder. Porque cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo, cuando somos bautizados, el Espíritu Santo activa en nosotros esos dones y esos talentos que hay dentro de nosotros. Así que sí, el Espíritu Santo de Dios está vigente todavía. Los milagros están vigentes. Amén. Las manifestaciones del poder del Espíritu está presente. Que algunos lo han malinterpretado y que han tomado estas manifestaciones de una manera exagerada, donde la gente se cae, tira las sillas y es un desorden. Eso no es bíblico. Una persona puede estar llena del poder del Espíritu Santo y no precisamente tiene que ser una persona que vive saltando y haciendo cosas. Amén. Amén. Es lo que Él está haciendo dentro de esa persona. Pero también es cierto que sin Él es imposible llevar a cabo la labor de manera efectiva. ¿Que la podemos lograr si el Espíritu Santo no nos llena? Sí, es posible que sí, pero el trabajo será más tortuoso, será mucho más difícil. Qué bonito saber que Él está con nosotros y que Él nos guiará a toda verdad. Él nos indicará cómo hacer las cosas. Él producirá la obediencia en nosotros. Así que cuando Cristo le dice, quedaos en Jerusalén, se esperaba de ellos que obedecieran. Se esperaba de ellos que obedecieran. Pero mire usted, el Señor, los discípulos, los apóstoles, como que todavía no habían entendido esto. No lo habían entendido. Porque la pregunta que ellos le hacen al Señor luego en el versículo 6 nos muestra de la ignorancia y que ellos no estaban muy dispuestos a la obediencia. No es sino posteriormente
cuando son llenos del poder del Espíritu Santo, que ellos van a ser capaces de obedecer, inclusive de dar sus vidas en sacrificio a Cristo. Maravilloso. El mundo necesita hombres y mujeres obedientes, que no solamente se queden en Jerusalén, en Judea y Samaria. En otras palabras, traducido al castellano, Dios no necesita solamente hombres y mujeres que le prediquen a sus familiares, a sus amigos, sino a todo el mundo. El evangelio tiene que ser predicado a todos. Eso es lo que Cristo les está diciendo. No solamente Jerusalén, no solamente Judea, sino Samaria. Y Samaria representaba a los gentiles. El evangelio tiene que llegar hasta lo último, como posteriormente lo va a decir el apóstol Pablo, hasta lo último de la tierra. Pablo decía, lo he llenado todo con el evangelio. Hasta el Ilírico, que era una zona geográfica lejana al entorno geográfico al que él pertenecía. Al punto que Pablo, y la Biblia lo dice en el libro de Hechos, Pablo fue a España, la nación de nuestra querida hermana Susana. España es un país tan antiguo, es uno de los países más antiguos en Europa y en el mundo. Tremendo. Pablo dice, si es posible pasaré por España. Lo que no sabemos si logró llegar. Parece que sí. Parece que sí. Algunos piensan que llegó a Galicia. Y por eso que hoy la gente habla de España. Y gloria a Dios, bien o mal, pero a través de España, hoy América llevó el evangelio. Amén. Amén. Quiéralo o no lo quiera. Pero ellos no se quedaron en Jerusalén. Fueron a Judea y fueron a Samaria. Este es el mensaje, es la primera aplicación en esta hermosa y calurosa mañana. El evangelio, nuestra misión, tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Tenemos que ser obedientes. Amén. Pero aquí viene lo segundo, que ya lo he estado hablando, me he adelantado, pero vamos a ahondar un poquito más en ello. El versículo 8. Versículo 8 de Hechos capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está hablando de capacitación. Nuestra misión primero se basa en la obediencia. Segundo, nuestra misión se basa en la capacitación. Tenemos que ser capacitados. Y el único que tiene y valga la redundancia, la capacidad de llenarnos, de desarrollar los dones y talentos que hay en nosotros para poder llevar a cabo esa misión, es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Es el Espíritu Santo, no hay otra manera. No es por nuestra capacidad, no es por mi filosofía, no es por la manera tan versátil con la que fulano o fulana hablan, porque yo he escuchado gente que habla muy bonito, ¿cierto? Y no digo que eso sea malo, pero sería mucho más poderoso que sea el Espíritu Santo capacitándonos y hablando a través de nosotros. Así que lo segundo es eso, capacitado. En en Lucas, donde leímos hace un momento, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 49, mire lo que dice. He aquí, yo enviaré ahora lo está hablando Jesús antes de ser muerto y antes de ascender a los cielos. Él lo dice por primera vez, si no me equivoco. Dice el verso 49 de Lucas, capítulo 24. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto. Es decir, hasta que se ha incapacitado, no se les ocurra moverse sin antes recibir la promesa. Amén. Aquí vuelvo a insistir en esta escuela de interpretación, que por tener ese tipo de interpretación no significa que nuestros hermanos sesionistas sean unos herejes. Es lo que ellos creen. Amén. Y dentro de la iglesia bautista se practica y se cree mucho en esto. Pero hay otros bautistas, si no me equivoco, los bautistas del sur o los independientes, no creen en esto. Pero la mayoría de ellos sí creen en esto. Creen que el mover del Espíritu Santo ya cesó. Eso fue para los apóstoles y fue para la iglesia, para una misión muy concreta en el espacio y el tiempo. Y una vez que los apóstoles murieron y la iglesia, la primera generación de la iglesia murieron, ya eso dejó de existir. Pero me pregunto yo, ¿es que acaso los cristianos del primer siglo eran mejores que nosotros? ¿Era acaso que los cristianos del primer siglo eran menos que nosotros o más que nosotros? Eran iguales que usted y que yo. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que creer que, siguiendo esa línea de pensamiento, que ellos eran los únicos que necesitaban el poder del Espíritu Santo para poder ellos desarrollar un ministerio y cumplir la misión del Señor? No, ellos eran iguales que usted y yo. Gente con defectos, gente con problemas, gente que no era capaz de entender lo que Jesús decía. Y hoy existen las mismas condiciones. Las mismas condiciones de aquel tiempo. Entonces, si el Espíritu Santo fue para ellos, ¿qué de nosotros entonces? Vean cómo se defiende. Porque esta fue una promesa para la iglesia del primer siglo. A partir de allí, a la muerte de los apóstoles y de los cristianos de aquella época, eso terminó. Así que ustedes vean cómo se van a defender. ¿Me estoy explicando? Entonces yo creo que Dios quiere derramar su espíritu sobre su pueblo hoy día. Una vez más insisto, el que usted no crea o no lo reciba o no lo quiera recibir, eso no lo hace pecador, ni lo, ¿cómo diríamos? Lo incapacita para ser salvo y ser hijo de Dios. Será salvo y será hijo de Dios. Pero aquí el énfasis es que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Amén. Es el que nos va a guiar. Y aunque Él vive en nosotros, es muy claro que es necesario ser bautizado. Pero esta escuela de pensamiento piensa lo contrario. Yo pienso que Dios sigue capacitando a su iglesia. La sigue capacitando. Usted dirá, pero yo no he recibido la promesa del Espíritu Santo y yo evangelizo. Es que yo no estoy hablando de eso. Usted lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero yo creo, es lo que predico y es lo que yo durante tantos años he hablado, creo que será mucho más fácil llevar a cabo la misión. Amén. Así que lo que Cristo le dijo a los discípulos, insisto, quedaos en Jerusalén, no se vayan. Es lo mismo que Él nos dice hoy. Esa palabra de advertencia suenan como un eco a través de los siglos. Quedaos. Y se lo dice a usted y me lo dice a mí. Y una vez vuelvo a insistir, no se trata de caída, no se trata de hablar en lengua, no se trata de todas esas cosas. Se trata de que el poder del Espíritu Santo lo llene a usted. Amén. A mí el Espíritu Santo me bautizó, me llenó. Y yo no vivo constantemente hablando en lengua. ¿Ustedes lo han notado? No de chácano, que no sé qué, que Rambo saca la bazuca y... Yo lo hago, pero lo hago en privado. Yo no entiendo por qué algunos cristianos no pueden entender eso. Y usted da congregaciones donde la gente, todo el mundo hablando en lengua y no sé qué. Y yo digo, ¿pero qué es esto? ¡Qué desorden! Es más, el apóstol Pablo dice, si no hay alguien que interprete, que tenga el don de interpretación, no hablen en lengua, cállense la boca. Amén. Y aún más, mire,
Cuando yo recibí la promesa, Dios me dio algo muy especial. Y es la primera vez que lo voy a decir, por lo menos aquí. Y Dios me usaba mucho en la palabra de profecía. Pero cuando hablamos de palabra de profecía, no estoy hablando de profeta, estoy hablando de una palabra que Dios me entregaba para que yo se la entregara a la iglesia. Amén. Y yo recuerdo que en mis primeros días, y gracias a mi pastor que me ayudó mucho en esto, pero yo no podía traer una profecía si primeramente no hablaba en lengua. Rambo, saca la bazuca, que y ay, estoy ahí, ay, y decía, habla, suéltalo. Y yo, que no puedo, pero déjame ir hablando en lengua. Jalaba, que no sé qué, ay, no me viene, pero ahí está, habla. No se trata de eso, eso es un show. Eso es un show. Yo no necesito como un auto arrancarlo y calentar el motor para que luego funcione. No, eso no es así. Los dones están allí. Amén. Y cuando Dios te da una palabra, tú no necesitas hacer esto. En estos días Dios me dio una palabra y se la dije a la pastora. Irving y Karen saben de lo que les estoy hablando. Pero yo no tuve que hacer una explosión del espíritu y así dice el Señor. Escucha. No. Esa no es la manera que actúa Dios. Lamentablemente, sobre todo en los movimientos neopentecostales se ve mucho eso. Mucha exageración, mucho show. Y tenemos que tener cuidado en eso. Amén. La Biblia dice que seremos llenos. Y hay gente que será llena calladamente, que no hará ninguna bulla. Y Dios le ha llenado, le ha bautizado. Pero habrán otros que entonces lo que tienen que hacer es controlarse. No, es que yo no puedo controlar el espíritu. No. Dios es un Dios de orden. Es que el Espíritu Santo me agarró y no podía. No. Contrólate tú. Que no puedo. ¿Cómo es? En trance. ¡Oh! ¡Ay, yo he visto mucho eso. Y eso más que honrar y glorificar a Dios, lo que hace es que deshonra el Evangelio y avergüenza el Evangelio. Y hasta uno da pena decir que soy evangélico. Pero no todos somos así, queridos. Y yo les he enseñado lo que la Biblia me dice. Y usted no va a notar nunca eso aquí. Y no es porque yo se los esté impidiendo. ¿Usted lo ha notado? Ni la pastora. Porque ustedes han entendido que los dones del Espíritu están en nosotros. Claro, usted tiene que descubrir eso. Amén. El don de palabra de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento. ¿Y eso quién lo activa? Cuando somos llenos por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, somos capacitados para llevar a cabo la misión. Mire, hay tanto que hacer, queridos. Tanto que hacer. Y los cristianos del primer siglo ciertamente, de no estar llenos, no habrían hecho lo que hicieron. Fueron miles, por no decir millones. Que por cierto, yo hice un video en estos días, este fin de semana, y dije algo ahí que no era cierto para los que lo han escuchado. Exageré. Así que lo voy a eliminar. Dije que, pero no era lo que quería decir, atención. Y decía que había más de 10,000 muertos en Venezuela. Y no era cierto, se me pasó. Aunque ya las cifras están llegando casi a 6,000 personas muertas. Sigamos orando por Venezuela y por nuestros hermanos. Necesitan más que nunca nuestro apoyo espiritual. Y si usted puede ayudar económicamente, acérquese a nosotros. Y aunque sea un poquito y usted quiere colaborar, recibiremos eso y buscaremos la manera de hacer llegar esa ayuda. Amén. Amén. Porque el Evangelio no solamente se vive en sentido, teórico, tiene que ser práctico. Pero para poder vivir el Evangelio tenemos que tener el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es difícil llevar a cabo la misión. Amén. Lo tercero, hablando acerca de nuestra misión, es que primero Jesús le dice quédense en Jerusalén, habla de obediencia. Segundo, sean llenos del Espíritu Santo, son capacitados. Y tercero, ¿para qué deben quedarse en Jerusalén? Para obedecer.
¿Para qué deben obedecer? Para ser capacitados. ¿Para qué necesitan ser capacitados? Aquí viene lo tercero. Para ser testigos. Verso 8 del capítulo 1 de Romanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. Aquí está hablando de que somos comisionados. Hay obediencia, hay capacitación y somos comisionados. Somos enviados a predicar el Evangelio. Amén. Somos enviados a llevar el Evangelio. Comisionados. Somos testigos. Mire, hace años yo di una enseñanza en la ciudad de Basel. Y por cierto, he buscado ese tema. Lo he buscado en mis libretas. Tengo como 30 libretas, hermanos, de puros sermones. Ahí las tengo guardadas. Y busqué para ver dónde estaba y no la encuentro. Pero yo hablaba en Basel y decía que ser testigo es representar a Jesucristo en la tierra. Por ejemplo, usted va caminando por la calle tranquilamente y de repente usted observa cómo un hombre sale violentamente y comienza a golpear a una persona al punto que lo mata. La policía lo toma y se lo lleva. Pero mientras que no exista un testigo que valide ese hecho, es un presunto asesino, ¿cierto? Se tiene que sustentar con el testimonio de alguien que vio lo que sucedió. De lo contrario, puede ser que sea condenado. Y eso va a coger tiempo, se va a dilatar en el tiempo. Y por el momento es alguien presunto. Lo mató. Pero mientras que no exista prueba, testimoniar un testigo, esa persona es un presunto asesino. ¿Ha escuchado ese término, presunto? Entonces, trasladando esta metáfora a este punto de que somos testigos, es lo mismo. Eso es lo que en el original está escribiendo el escritor aquí en el libro de Hechos. Cuando Cristo les dice, me seréis testigo. Alguien que ha visto, alguien que ha sido testigo de algo que ha sucedido, que lo ha visto, lo ha vivido, lo ha sentido. ¿Y quiénes mejores que los apóstoles y la iglesia del primer siglo? Porque ellos lo vieron. Ellos fueron testigos. Ellos estaban hablando en primera persona. No en segunda ni tercera persona. Alguien que me habló, alguien que me dijo y por eso lo creí. No. Ellos lo habían visto. Es más, Pedro en su epístola va a hablar. Nosotros le vimos y fuimos testigos cómo se transfiguró en aquel monte. Así que ellos tenían el derecho, tenían la capacidad de poder enseñar y predicar el Evangelio. Porque ellos habían caminado, habían vivido, habían convivido con el Maestro. Lo habían visto cara a cara. A través de la tormenta, los milagros, la resurrección de diferentes muertos. Ellos fueron testigos. Amén. Pero usted dirá, bueno, fueron los primeros que vieron eso, pero ¿y qué de nosotros? Que no lo vimos. De hecho, uno de los requisitos para que fueran apóstol, en aquel tiempo, no ahora, uno de los requisitos para ser apóstol era que ese apóstol tendría que haber caminado y haber visto a Jesús. Ese era uno de los requisitos. De lo contrario, no encajaba. Por eso ustedes notarán y observarán que cuando Judas se quita la vida, buscaron a alguien que tomara el lugar. Amén, ¿se acuerdan? Tenemos que buscar a alguien. Era una desesperación por parte de ellos. Pero ¿por qué ellos estaban desesperados y escogieron al primero y lo tiraron a suerte? ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban convencidos que Jesús iba a venir pronto. Y Jesús había dicho que se iban a sentar los 12 en la mesa y que iban a servir. ¿Se acuerdan?
Así que si no están los 12, sino 11, ¿cómo le hacemos? Así que tenemos que buscar a alguien que tome. Y tomaron a Matías. Le cayó la suerte. Por eso yo no creo en la suerte. Yo no creo en la coincidencia. Yo creo en la voluntad divina de Dios. En los propósitos de Dios. Muy claros para mí y para usted. Ay, no, mira qué suerte que tuviste. No, qué suerte. Es que Dios está en esto. Amén. Y ellos escogieron a Matías. Y Matías desapareció. Usted no encuentra más el nombre de Matías. No lo encuentra. Entonces, hermanos míos, pasará el tiempo, pasará mucho tiempo, y luego va a aparecer el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo llegará a ser ese apóstol número 12. Pero Pablo no había caminado con Jesús. Pablo no lo había visto. ¿Y cómo fue eso? Pero Pablo dice que Dios lo escogió como un adoptivo. Lo adoptó. Amén. Lo adopta, lo toma, se le revela a Pablo camino camino a Damasco. Y ahí Pablo llena todos los requisitos que se demandaban en aquel momento. Entonces, lo que trato de decirle en este caso, queridos hermanos, que nosotros, aunque no vimos a Jesús, pero a ser lleno por el poder del Espíritu Santo, pero anteriormente a recibir a Jesucristo y tener una experiencia con Él, ya damos por sentado. Él da por sentado que le hemos conocido. Y eso se manifiesta ¿cómo? A través del fruto, a través del comportamiento del cristiano. Y tanto ese cristiano, 2026 años después, que conoce a Jesús y le acepta como Señor y Salvador, tiene tanto derecho como lo tuvieron los apóstoles y los cristianos del primer siglo. Porque el Señor no hace acepción de personas. Amén. No lo hace. Entonces usted también es testigo. Y aunque usted no lo vio hace 2026 años atrás, a través de su experiencia con Jesús, usted es testigo de que Él es real. Entonces, si usted vio a esa persona matar a alguien, se le va a llamar para que usted testifique y dé fe y garantía de que ese individuo mató al otro. De igual manera, el Espíritu de Dios nos llamó, nos llenó y nos está enviando para ser testigos y decirle a la gente que Jesús es el Señor y es el único que puede salvar. Él lo ha comisionado a usted. Lo ha hecho su testigo, porque usted lo ha experimentado, usted ha tenido un encuentro con Él. Yo puedo hablar en primera persona, no hablo de que alguien me dijo, de que, bueno, por la experiencia de fulano, no, yo lo viví. Y por eso estoy aquí, por eso soy misionero, por eso Dios nos llamó, nos sacó de nuestra tierra y estamos aquí, porque fue Él quien nos llamó. Y a mí no me impulsa otro interés que no sea el hacer la voluntad de Dios. Porque lo viví y yo quiero que otros lo vivan también. Jesús se manifestó a mí, me sanó de asma. Nunca, jamás volví a sufrir de asma. Eso solamente lo puede hacer Dios. Él se me reveló a mí, se me manifestó a mí. Y lo ha hecho con usted también. Y si Él es una realidad en su vida, usted es testigo de esa realidad y de que Él es real. Por eso Él dice, me seréis testigos, me seréis testigos. Testigo es alguien que ha experimentado una verdad. Es algo tan tangible, tan real, que si es necesario darle la vida, la va a dar. Porque lo que vivió fue tan hermoso que eso no se puede comparar a nada. Por eso el apóstol Pablo posteriormente va a decir en una de sus epístolas, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y Pablo, escribiéndole a la iglesia, le dice, estar con ustedes es hermoso, es bonito y me gusta.
Pero estar ausente del cuerpo es mucho mejor, porque voy a estar en la presencia del Señor. En otras palabras, para el apóstol como para los cristianos de aquel momento, el morir para ellos era un privilegio. Su muerte era una manera de testificar de que Dios era real, de que Jesús había existido y que ahora vivía en sus corazones. Por eso la importancia de predicar el evangelio, queridos. No lo predicamos por competencia. Ay, mira, voy a predicar el evangelio porque entre más gané cristianos, salvadoreños, colombianos, españoles, panameños, ecuatorianos, dominicanos, la iglesia se nos va a llenar. Y si la iglesia se nos llena, la gente va a hablar y va a decir, oye, esa iglesia del pastor Tomás y la pastora Mary, allá hay fuego. Mira cómo entran y cómo salen. Si esa es la razón por la que estamos predicando, entonces, los motivos, entonces estamos mal. No predicamos por eso. Predicamos porque queremos que la gente experimente lo que tú has experimentado. Amén. Ese es el motivo, esa es la razón. No predico para llamar la atención. No predico para llenar mis arcas. No predico para demostrarle a la gente que yo sé más. No, lo hago porque hay un mandato, hay una misión, hay una necesidad, pero sobre todo porque soy testigo, porque yo he sido testigo de mi propia vida, de que si Dios me sanó y me transformó, también lo puede hacer contigo. ¿Estamos de acuerdo, queridos? También lo puede hacer contigo. Pero cuando el motivo es otro, vamos a tener iglesias llenas de gente, pero convencida y no convertida. Vamos a tener iglesias con células cancerígenas, dividiéndose y propagándose por la ciudad. Y como me dijo alguien por allí, lo importante es que el evangelio está creciendo. No está creciendo, se está denigrando, se está diluyendo. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que tengamos esa experiencia con Él. Que cuando lo compartamos con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, la gente no solamente escuche, sino que pueda ver en ti y en mí algo diferente. Algo diferente. Así que fuimos llamados para ser testigos. Comisionados para ser testigos, hermanos. Bruselas, Bélgica y todo el mundo necesita a Dios. Y solamente a través de personas que han tenido una experiencia con Dios van a poder decirle a la gente, yo te lo digo porque lo viví. Pero si tú no has vivido a Cristo en tu vida, yo creo que es momento que te lo replantees nuevamente. O yo no soy salvo porque realmente no le he aceptado como Señor, porque yo me observo y percibo que sigo siendo el mismo. O simplemente sí, eres salvo y conoces a Jesús, pero no haces nada para colaborar con Dios, para que tu vida se vaya transformando cada día. Una de estas dos cosas. Pero lo cierto es que Dios quiere que seamos testigos. Hay mucha gente que habla mucho, habla bonito, puro bla 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 bla, pero nada. Puro, dicen en Panamá, puro clean clean clean, pero nada de raspado. No, el que habla con propiedad convence, porque el Espíritu está en él y porque su testimonio lo respalda. Y el juez dice, ¿tú lo viste? Si yo lo vi. ¿Estás seguro? Puede estar cometiendo perjurio, porque has jurado aquí sobre esta Biblia. No, yo lo vi y sé que es él. Esa mirada, ese caminado, ese medio ojo, ese color, ese es. Yo lo vi cuando le clavó el puñal al otro. Y eso condena al otro, porque hubo un testigo. Cuando tú eres testigo, porque lo has vivido, lo has visto, hermano,
tú condenas a Satanás. Y tú le dices al infierno, tú no tienes parte aquí. Porque Cristo lo hizo conmigo y lo puede hacer contigo. Amén. Y finalmente, ahí mismo en el verso 8. Primero, nuestra misión debe estar basada en la obediencia. Nuestra misión debe estar basada en la capacitación. Nuestra misión es ser testigo porque hemos sido comisionados por el Señor. Y finalmente, nuestra misión es llegar a todos. Aquí habla de enfocados correctamente. Mira el verso 8 del capítulo 1 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un enfoque correcto para llegar a todos. El evangelio no es para algunas personas solamente. Hay otra escuela de pensamiento que dice que algunos fueron elegidos por Dios. ¿Ha escuchado eso? Y que esos elegidos, en otras palabras, fueron predestinados antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos creen que eso es así? Cierto, es así. La Biblia lo dice, la Biblia no se puede contradecir. Así que hay algunos que van para el infierno y otros van para el cielo. Lo siento mucho. Eso es lo que esta escuela sostiene. Y que hay un grupo de elegidos por allí que aunque son pecadores, que son los más perversos del mundo, pero de alguna manera van a ser alcanzados. Y por eso debemos evangelizar, para llegar a esos elegidos. Y que de alguna manera que nosotros no podemos entender, vamos a alcanzar a esa gente. Pero la pregunta es, ¿y cómo saber quiénes son? No importa que sepas o sepas, lo importante es que como son elegidos van a ser alcanzados porque ya fueron predestinados. Sí, es cierto. Han sido predestinados, pero usted notará que no dice que fueron predestinados para salvación, sino que fueron escogidos por Dios. Amén. Eso significa que todos hemos sido predestinados. Ahora, que todos vamos a ser salvos, ya eso es otra cosa. Amén. ¿Todos hemos sido predestinados? Sí. Ahora, esta escuela dice que algunos fueron predestinados. No. Por lo que la Biblia me dice, fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Es decir, todos están en el paquete. Pero jamás dice que todos esos fueron predestinados para salvación. Fueron escogidos por Dios para ser salvos. No que son salvos. Es decir, Dios nos predestinó para salvación. Pero punto aparte, luego que Él nos predestinó, tú y yo tenemos la decisión de si le seguimos o no le seguimos. Fuimos predestinados, sí, pero tú decides si eres salvo o no. Suena un poco extraño y quizás los que escuchen este mensaje, los calvinistas 0.5 van a decir, este tipo está mal. No. Todos hemos sido predestinados, ciertamente, pero no todos, o mejor dicho, todos fuimos predestinados, pero no exclusivamente para que todos sean salvos. Dios te dijo, todos son bienvenidos a mí. Yo los predestiné desde el pasado. Desde antes que naciesen yo los escogí. Pero ahora tú decides si eres salvo o no. Es verdad, como dicen ellos, el hombre no tiene la capacidad de decidir si es salvo o no. Eso es cierto porque somos malos. Pablo dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno. No somos capaces. Pero es allí donde el Espíritu Santo entra en acción. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Amén. Eso no significa que al ser convencidos todos se van a salvar o que todos van a ser salvos. Convencerá, pondrá en evidencia al hombre y el hombre tendrá que decidir, Dios o el diablo. Amén. Y es allí donde el Espíritu Santo le abre los ojos a la gente y nadie va a tener excusa. No significa precisamente que lo va a salvar. Amén. Porque la salvación no es por obra, es por gracia. Ni siquiera la salvación es por fe. No es por fe, es por gracia.
Pero sí dice por medio de la fe. Observará que no dice que es por la fe, sino por medio de la fe. Sí, soy salvo por gracia, porque Dios me escogió desde la fundación del mundo. Vienen los misioneros y me predican, yo que era un mundano, un perdido, pero fui escogido. Pero ahora yo decido si yo soy parte de aquellos que van a ser salvos. Cuando el Espíritu Santo me habla y me abre los ojos, yo digo, oye, pero qué desgraciado que yo era. Qué miserable. Soy tan pecador. Oye, uno dice, oye, como que me revelaron toda mi vida. No sé, y tú decides, Señor, yo te quiero aceptar como Señor y Salvador. Entra a mi vida porque yo no me quiero perder. Y el Señor entonces dice, bien, por gracia, ven acá. Pero habrán otros que también recibirán la misma revelación, que los ojos les serán abiertos y dirán, oye, de veras, qué pecador soy, qué malo soy, qué perverso soy, que yo aquí no llevo chance. Pero bueno, sé que si yo acepto a Cristo, Dios me libra de esto. Pero es que el pecado es tan sabroso. La vida es tan sabrosa en este mundo que... No, yo quiero seguir en mi pecado. El Señor, el Espíritu Santo dice, ok, es tu decisión, pero ya yo te hablé, ya yo te convencí. Amén. Amén. Somos salvos por gracia. Y el Evangelio tiene que llegar, tiene que ser bien enfocado, tiene que llegar a todos. No es que haya un grupito por allí que ya Dios los predestinó para que sean los predestinados. No, ya Dios los predestinó y son ya salvos. No, el concepto de la Biblia no es este. El concepto de la Biblia de que fueron predestinados es que Dios escogió a todos. Porque dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su vida por todos a Jesucristo. Todos es todos, no un grupo exclusivo. Tenemos que llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Conclusión. 4 verdades en nuestra misión: obediencia, capacitación, comisionados y enfocados. Necesitamos una iglesia que esté enfocada correctamente. Estamos aquí en Bélgica, en Bruselas. Prediquemos, proclamemos el Evangelio. Puede ser que usted nunca haya evangelizado a nadie, pero tu conducta, tu comportamiento puede ser un testimonio para esa persona. Amén. Amén. Nadie va a tener excusa. Señor, mira que yo no pude predicar porque yo no sabía hablar. Mire, el Señor le dijo a Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Háblales. ¿Y qué dijo Moisés? Señor, pero es que yo no sé hablar, yo soy bruto. En otras palabras, yo no sé hablar, no sé construir una oración. Yo no sé hablar. Y él dice, tranquilo, no pasa nada. Ahí te voy a poner a tu hermano Aarón. Él va a hablar por ti. Tú se lo dices a Aarón y Aarón se lo va a transmitir al faraón. Aarón es tipo del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo está en nosotros. Usted no se preocupe. Lo que usted tenga que hablar, Él se lo va a decir. Usted simplemente repita, no como un papagayo, pero repita lo que el Espíritu Santo le dice. Y dígale a la gente, necesitas a Dios. Amén. El Evangelio es sencillo. Estás destituido de la gloria de Dios. Y si te mueres, te vas para el infierno. Amén. Pero no lo deje allí. Dígale. Pero hay solución. Si aceptas a Cristo como Señor y Salvador. Le das la mala noticia, pero también la buena. Eso es el Evangelio. Buena noticia, pero también mala noticia. La mala noticia es que si el hombre no se arrepiente, se perderá. Pero la buena, y es la que predomina, es que si venimos a Cristo y le aceptamos, dice la Biblia, y todos aquellos que le aceptaron fueron hechos hijos de Dios. ¿Qué les parece si se pone de pies? Y le damos gracias al Señor. Yo espero y confío que esta palabra haya edificado su vida, pero que también le mueva y le motive, a compartir el Evangelio con otros. Ahí en el entorno donde usted se encuentra, háblele a alguien, compártale el Evangelio, porque las personas
El que se muere sin Cristo se perderá. Así lo digo de manera draconiana, como dirían algunos. Se perderá. Eso es lo que la Biblia me dice. Y a medida como usted comparta el Evangelio con las personas van a tener la oportunidad de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y ser liberados de esa condenación eterna. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por este día, por esta mañana. Gracias porque nos has permitido llegar a este lugar. Señor, gracias por mis hermanas, por mis hermanos, por aquellos que han de escuchar posteriormente este mensaje a través de nuestra plataforma en YouTube. Señor, gracias porque tú nos llamaste con llamamiento santo. Nos llamaste para ser testigos, para ser hijos, para ser herederos y coherederos juntamente contigo, Jesús. Pero tú quieres que nosotros seamos testigos delante de las demás personas que tú eres real, que tú existes, porque lo hemos experimentado. Pero si Cristo no es el Señor de tu vida, hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad para que Él entre a tu vida. Y una vez que Él revolucione y transforme tu vida, no habrá nada ni nadie que podrá detener lo que Dios va a hacer a través de ti. Tú puedes ser un testimonio vivo, aunque no te memorices los textos bíblicos, aunque no tengas la habilidad que tienen algunos para hablar desde el altar. Pero si tú eres una persona que has tenido un encuentro real con Jesús, la gente lo va a notar, lo va a ver y van a querer ser como tú y como yo. La gente está cansada. La gente está cansada de tantas cosas que están sucediendo en este mundo. Padre, ayúdanos, levántanos, que podamos comprender que la vida cristiana no se circunscribe solamente a nosotros como una comunidad aquí. Tú quieres, Señor mío, que nosotros nos involucremos, que tengamos misericordia de los demás, porque cada alma que muere sin Cristo se perderá por la eternidad. Señor, ayúdanos a entender eso y que somos los instrumentos que tú tienes. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, porque somos un pueblo, somos una iglesia que cree, Señor, en las misiones y que cree en llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dígale, Señor, gracias porque me has llamado, porque me has elegido. Desde antes de la fundación del mundo, tú me predestinaste, me llamaste. Pero ahora que el Evangelio me ha sido predicado, yo tengo que tomar la decisión. Si soy parte de aquellos elegidos que van a ser salvos por la eternidad, o de aquellos elegidos que Dios los eligió para salvación, pero que rechazaron la salvación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Oramos en esta hora por Venezuela. Traemos, Señor, a cada venezolano, cada persona en Venezuela que ha sufrido la pérdida de un ser amado. Oramos por los pastores, por las iglesias. Señor, ten misericordia. Que este sea un tiempo donde la gente vuelva su mirada a ti. Oramos por esos padres, esas madres que han perdido a sus hijos. Esos hijos que han perdido a sus padres. Señor, esos abuelos que han perdido a sus nietos. Que han perdido sus casas. Todo. Señor, te pedimos por Venezuela. Ore por Venezuela, mi hermano. Gracias, Jesús. Te pedimos que tú envíes un soplo especial de tu Espíritu Santo y traiga fortaleza
y que puedan aceptar, Señor, lo que ha sucedido, no como consecuencia de una maldición. Algunos piensan que sí, no lo sé, pero que entiendan que es una oportunidad para volvernos a ti. Ayúdales, levántalos, cuídales. En el nombre de Jesús bendecimos a Venezuela. Y que toda aquella ayuda que se esté enviando pueda llegar, Señor. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí.